Vi otra declaración de Flavio, de hecho la estoy comentando aquí antes de entrar, de él en su discurso en el Congreso, hablando de por qué hay corrupción en Brasil y menciona el caso Master. Gente, esto es una novela de Kafka. Esto es surrealista. El tipo fue atrapado hace poco más de un mes con un audio pidiendo 140 millones al dueño del Master. Y luego tiene el descaro de hablar del caso Master en tercera persona. Es como si él no estuviera involucrado. Entonces, mira, es como un universo paralelo del bolsonarismo, ¿no? Y que perjudica a Brasil. Eso no lo podemos negar. No es inofensivo. Podría ser solo una caricatura, podría ser solo una broma. Desafortunadamente, no es solo una broma de mal gusto. Porque tenemos en Estados Unidos un gobierno de Trump que se posicionó como adversario del proyecto soberano de Brasil representado por Lula y por intereses. No es solo por ideología y eso también, pero es sobre todo porque quieren nuestras tierras raras, nuestros minerales críticos. Es sobre todo porque sabe que Brasil, por su tamaño, por sus características, por el tamaño de su economía, es el único país de Sudamérica, tal vez de América Latina, con condiciones de liderar un proyecto independiente, propio, soberano, en relación con Estados Unidos. Y ellos, con la nueva doctrina Monroe-Maury, con la Guerra Fría con China, quieren tener a América Latina como su patio trasero. Entonces Lula, Brasil, en realidad, el proyecto soberano de Brasil es una piedra en el zapato de Trump. Y entonces él ve a Flavio como una forma de garantizar los intereses. El PIX es una piedra en el zapato de Visa, Mastercard, American Express, de las empresas de tarjetas. Eso ya lo han dicho, ¿verdad? Que los minerales críticos sean explorados, refinados y procesados aquí en Brasil, ellos no quieren. Ellos quieren la lógica colonial de que nosotros vendamos el mineral en bruto para allá. Entonces, lo que está en juego al final del día es un proyecto geopolítico, un proyecto de soberanía para Brasil. ¿Está bien? Y que Flavio representa a un Brasil arrodillado, un Brasil colonizado, y el presidente Lula representa al Brasil que no se achica ante Estados Unidos ni le rinde saludo militar a la bandera estadounidense. También estamos con Carol Nogueira, quien fue la que consiguió la entrevista. Carol, reportera de la columna de Igor Gadela. Muy buenos días, Carol. Hola. Buenos días, Nat. Buenos días, ministro. Gracias por aceptar nuestra invitación de la columna de Igor Gadela. Ministro, voy a empezar hablando de un tema que está en el Congreso Nacional y que fue la gran prioridad del gobierno de Lula en este primer semestre, que es la PEC del fin de la jornada 6x1, que fue aprobada en la Cámara de Diputados y ahora está detenida en el Senado. El presidente David Alcolumbre incluso ya señaló que no tiene prisa para votar ese asunto ahora. Y entonces quería saber de usted si considera que el presidente David Alcolumbre está imponiendo una derrota a los trabajadores al no poner en agenda esa jornada 6x1, el fin de la jornada 6x1, que es un tema que ha movilizado a Brasil en estos últimos meses. Mira, el fin de la jornada 6x1, Carol, es una demanda del pueblo brasileño. El gobierno de Lula no es el dueño de la demanda. El legislativo no es el dueño de la demanda. Es una demanda que vino de la sociedad. El gobierno del presidente Lula tuvo el mérito de abrazar esa demanda. Vino desde el IVA con Enrique Acevedo y Erika la apoyó en la PEC. O sea, es una demanda que vino de trabajadores y trabajadoras y sobre todo mujeres exhaustas, ¿verdad? Exhaustas. Además, hay ausencias por ansiedad y por depresión. De hecho, el año pasado tuvimos un récord de ausencias por problemas de salud mental. 500,000 ausencias laborales por esta causa. Es agotamiento. Es gente que ya no tiene tiempo para vivir. ¿Verdad? O sea, trabajar para poder vivir es normal. Solo quien es heredero no lo necesita. Ahora, vivir para trabajar es la situación actual de 30, 40 millones de trabajadores en Brasil que están en una jornada extenuante. Por eso, yo ya lo dije y lo repito, ¿verdad? Sí, no se puede aceptar que por razones políticas menores este tema quede trabado en el Senado Federal. Y creo que la sociedad no lo acepta. ¿El gobierno pretende de alguna forma presionar? ¿Hay manera de aumentar la presión sobre el Senado para que este tema se vote en los próximos meses? Tenemos el periodo electoral, ¿verdad? Entonces, el Congreso en sí va a bajar un poco el ritmo de trabajo.
Mira, lo que creo es que el gobierno puso como prioridad el fin de la jornada de 6 por 1. Lo que creo que empieza a complicarse es cuando castigas a millones de personas por una disputa política, ¿verdad? Una disputa entre poderes. Y creo que la sociedad no acepta eso. Se equivoca quien piensa que la sociedad no está viendo. Se equivoca quien piensa que esto está naturalizado, que las personas solo están viviendo la vida. ¿Verdad? Ve a una panadería, ve a una parada de autobús, ve a una iglesia, ve a un bar, ve a cualquier lugar a platicar con las personas y prueba para ver si las personas no saben exactamente qué está pasando en relación al fin de la jornada de 6 por 1. Entonces creo que es una necesidad para el pueblo brasileño y vamos a seguir trabajando, insistiendo, reiterando para que se vote antes de la elección. Esa es la lógica del algoritmo de la red social. ¿Qué privilegia el algoritmo? Si hoy todo el mundo está hablando de Messi y yo hablo de Messi aquí y lo subo a la red social, Instagram va a mostrar más mi video que si hablo de Neymar, que ya todos olvidaron y nadie se acuerda de él. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Porque hay más gente hablando de ese tema. El algoritmo de la red como una IA opera diciendo que este es un tema de gran interés y entrega más de ese tema. ¿Cómo hace el bolsonarismo para lidiar con el algoritmo? Lo hizo. La extrema derecha en el mundo lo hizo para lidiar con el algoritmo. Entonces ellos manejan una narrativa unificada. Entonces vamos todos a hablar de detergente. Entonces ahí va, desde Nicolás, Flavio Bolsonaro y los regidores de ellos allá en el interior de Acre, todos van a estar hablando de detergente. ¿Cómo funciona eso en el algoritmo? Abres tu celular y vas a ver a un montón de gente hablando de detergente, mientras que muchas veces la izquierda, cada quien está hablando de su propio tema, de su propia cuestión, y no unificamos el tema. Y eso es un método para lidiar con las redes sociales. Eso no tiene nada que ver con noticias falsas ni con bots como los que ellos usan. Es público y notorio, ¿verdad? Pero eso es un método para lidiar con la lógica del algoritmo de Instagram, de TikTok, de Facebook, de cualquiera de ellas. Entonces, la vocería de Lula es una iniciativa que tomamos en la campaña del presidente para poder unificar la narrativa. Entonces decir, miren gente, hoy el tema importante para que hablemos es el fin de la jornada de 6 por 1. Y entonces vamos a juntar, ya son más de 80,000 portavoces registrados en un mes, ¿verdad? Ha sido un éxito. ¿Verdad? Vamos a llegar a mucho más de 100,000 para el inicio de la campaña electoral. Y esas personas todas las mañanas reciben el tema del día. La orientación no siempre es un video listo. A veces, mira, tú produces contenido sobre ese tema para quien tiene facilidad de producir. Puede ser una imagen, un meme, un video, ¿verdad? Para las personas que lo repliquen en sus grupos de WhatsApp, para las personas que lo pongan en sus perfiles personales, que hablen de ese tema, es una forma de estimular que el tema se trate en el día. Y ya estamos logrando tener resultados, es lógico, ¿verdad? Para llegar a 200 por hora hay que calentar el motor antes. Estamos calentando el motor. Perfecto. Para terminar, Leticia Ferdinand, que siempre participa aquí, está preguntando si usted se va a postular para la presidencia de la República. Postularme. Yo ya me postulé para la presidencia de la República en 2018. No tuve un buen resultado, fue una elección muy dura esa. Fue la elección que llevó a Bolsonaro a la presidencia de Brasil. Ahora, mi enfoque en este momento es reelegir al presidente Lula. ¿Verdad? Después el futuro le pertenece a Dios. ¿Verdad? Pero creo que cada día tiene su propio afán. Creo que hoy Lula representa, digamos así, una barrera de contención contra el fascismo en Brasil. Una barrera de contención contra el colonialismo en Brasil. Una barrera de contención contra el autoritarismo en Brasil. Hay mucho en juego en esta elección. Pero, para ser franco, esta no es una elección entre Lula y Flavio Bolsonaro. Esta es una elección entre Lula y Trump. El presidente de los Estados Unidos se puso en ese lugar y fue y dijo, mi próximo desafío es la elección en Brasil. Dijo eso públicamente después de la elección en Perú y en Colombia, ¿verdad? Él tiene intereses neocoloniales en el país. Esto no es retórica, gente. Brasil tiene el 26% de las reservas de tierras raras del mundo. Brasil solo está detrás de China, que tiene el 49%. India, que está en tercer lugar, tiene el 7%. Las tierras raras son la base de la economía digital a través de los semiconductores, es decir, de la inteligencia artificial. Y es la base de la transición energética para los paneles fotovoltaicos y para las turbinas de energía eólica. Entonces, mira, son los dos principales vectores de la economía del siglo XXI, que son lo digital y la transición energética, que parten de las tierras raras, de los imanes de neodimio.
y Brasil es la base. Estados Unidos está en guerra fría con China, que ocupa el segundo lugar. Brasil, ellos lo consideran su patio trasero. Estos tipos quieren tomar esto. Esa es la realidad. Y luego hay alguien que cree en el cuento de hadas de que ellos están preocupados por las organizaciones criminales, por la seguridad de quien es de Madureira, por la seguridad de quien vive en Capão Redondo o aquí en Sol Nascente. Gente, por favor, ¿alguien cree que Trump está preocupado por eso? Creo que Leticia más bien quiere saber si usted es la continuación de Lula. Mira, no, entendí la pregunta. Ahora la cuestión es que creo que este es el momento y fue mi forma de responder que tenemos que preocuparnos por el presente. Estamos en una batalla muy decisiva en Brasil, por eso estoy en la coordinación de campaña del presidente Lula, por eso renuncié a ser candidato. ¿Verdad? Fui el diputado más votado de São Paulo, el más votado en la historia de la izquierda en Brasil, con 1 millón de votos, y renuncié a la candidatura para poder desempeñarme como ministro del presidente Lula, para poder estar ayudando en su campaña, porque entiendo que esa es la misión. Ahora después mira, es natural que cualquier persona que esté en la política, no por interés, no para ganar dinero, no para enriquecerse, no para pedir 130 millones para Forcaro, ni para tener una cena en París de $100,000 pagada por Forcaro, igual que su Ciro Nogueira, quien está en la política por principios, por ideales, porque cree en otro mundo, cree en un futuro más justo y no sé qué más. Que lógico, siempre anhela tener la oportunidad de realizar su proyecto político, de tener el espacio para eso. Ahora, eso no es una cuestión de querer o no querer, de insistir. Eso depende mucho de las circunstancias. Lo que yo defiendo es que después de la elección de 2026, el campo de la izquierda progresista permanezca unido para seguir adelante. Este legado de los mandatos del presidente Lula, el legado del lulismo, que es este legado que conquistó la mayoría en 9 de cada 10 elecciones presidenciales en este siglo en Brasil. O sea, entonces este es el campo político que no puede después, en el momento en que Lula ya no sea candidato, destrozarse.